En las últimas horas, un testigo militar estadounidense con más de 25 años de experiencia ha revelado su propio encuentro nocturno con un ovni que había iluminado su campamento y que no hizo absolutamente ningún ruido. Un evento ocurrido menos de un mes antes de que un exfuncionario de contrainteligencia del Pentágono de mayor rango, llamado Luis Elizondo, testificó ante el Congreso y acusaba a los actores del gobierno de trabajar en secreto. Todo eso para ocultar el hecho de que no estaban solos en el cosmos. Explicaciones que hicieron saltar todas las alarmas en los Estados Unidos, y es que después de todos esos avistamientos de los drones que algunos dicen que son ovnis, drones avistados en Estados Unidos que podrían convertirse en un problema de seguridad, o eso es lo que se comentaba, y es que más allá de la preocupación había peligro por este tipo de drones que sobrevolaban misteriosamente sitios como New Jersey o New York, y que la amenaza podía ser real, o eso es lo que se especulaba. ¿Qué podría haber detrás de esa operación? Si estaba Rusia, China o Corea del Norte, y es que algunos tenientes o expertos así lo intentaban explicar en los medios de comunicación. Es que para resolver esta incógnita de qué había detrás de estos drones, una operación híbrida por parte de los países que estaban en el punto de mira. Se refería así a los Rusia, Corea o Irán, y de hecho hacía bien poco tiempo se había visto un buque iraní cerca de la costa de los Estados Unidos, por lo cual se sospechaba que podría ser origen de alguna de estas operaciones. Por todo esto, el experto que hablaba para algún medio de comunicación pensaba que esto tenía una gran relevancia en la gran niebla de drones que había en Estados Unidos. Es que había unos 3 millones sin registrar. Volviendo al ovni del campamento del cual os hablaba al inicio de este vídeo, es del 21 de octubre de 2024. Según este testigo militar que había solicitado el anonimato, había volado unos 100 metros por encima de él a lo largo de la línea de árboles, diciendo que todo el área se había iluminado más que la luna llena, más brillante que jamás él había visto. Sabía que no era la luna porque ya la había localizado antes, y es que estaba entrenando sobre este ovni de entre 20 y 30 pies. La luna era una luna gibosa, menguante y poco iluminada. Y este militar que había reportado este episodio al Centro Nacional de Informes de OVNIs agregaba que había observado durante al menos un minuto antes de que el miedo se apoderara de él, y que se hundió nuevamente en la parte trasera de su camioneta y un saco de dormir. Una luz blanca brillante que estacionaba y de forma ovalada, y se asemejaba a un caso recientemente publicado, informado en noviembre por la policía de Connecticut, llamado Robert Klein, que afirmaba que un ovni del tamaño de un Mini Cooper iluminaba toda la cabina de su patrulla en el 2022. Había un temor a fenómenos aéreos no identificados. En Estados Unidos cada vez es más grande esto. Es verdad que desde el tamaño de un automóvil se veían algunos, a menudo descritos como drones misteriosos, y que invaden el país desde noviembre, ya que los avistamientos en New Jersey y los estados circundantes han coincidido inquietamente con los casos en bases militares estadounidenses e incluso en un aeropuerto. Varios líderes locales en Garden State están muy furiosos. Los periodistas y algunos informantes de los medios de comunicación dicen que obtuvieron audios de algunas sesiones informativas en vídeos de más de 500 alcaldes de New Jersey y que están muy inquietos con este tema. Uno de ellos, es decir, un alcalde, se acercaba allí y decía: tenía 2 drones del tamaño de un automóvil sobrevolando mi casa. Es que hay que decir que el caso del nuevo testigo militar público, según lo que se ha dicho, medía aproximadamente entre 8 y 10 pies de alto, lo que hacía que este supuesto ovni ovalado del cual se habla fuera aproximadamente del tamaño de un autobús escolar. Avistamientos que, según estos militares, duraban más de un minuto y que ocurría en el campamento de Santa Rosa en Mountain de Yellow Post, junto al suroeste del Parque Nacional en California, donde era el único campista o cazador en aquella área esa noche. Decía que estaba acostado en la parte trasera de su camioneta y que una organización sin fines de lucro que había coordinado con la Administración Federal de Aviación sobre ovnis durante décadas se lo había informado. Estaba muy oscura afuera, decía, mientras que esa luna menguante brillaba muy débil cuando instantáneamente había unos ruidos de los insectos y animales en la naturaleza que quedaron completamente silenciados cuando aparecía ese ovni.
No hacía absolutamente ningún ruido, no pulsaba ni se movía y no irradiaba ningún tipo de calor, y en este caso la temperatura era de unos 40 grados Fahrenheit esa noche. Según la estimación de este experto, esa luz brillante y estacionaria era aproximadamente del tamaño de un helicóptero, de tamaño medio según él, pero la luz abarcaba todo el objeto, y mientras flotaba a la altura de la copa de un árbol detrás de un pino de unos 30 o 40 pies de altura, a solo unos 100 metros de distancia. Este encuentro, que terminaba tan abruptamente como comenzaba, fue diferente del encuentro del oficial Klein, que antes estaba comentando, con un supuesto ovni, según él, muy brillante, del tamaño de un automóvil, en el que ese avistamiento de policía de Connecticut hizo pulsar su luz de blanco a rojo, a verde y después a naranja. Este veterano policía se informaba a enfatizar a los medios que en los primeros momentos de ese encuentro pudo tener una vista muy cercana desde 30 pies debajo del objeto flotante con forma de orbe. Decía: no era un dron, eso puedo garantizarlo. Me quedé paralizado, recordando el momento en el que miraba a ese objeto. No tenía miedo, simplemente estaba tratando de entender exactamente qué es lo que era que yo estaba viendo. Estaba intentando procesar lo que veía. Aún a día de hoy estoy perplejo. Es que Luis Elizondo, exdirector del programa de identificación avanzada de amenazas aeroespaciales del Departamento de Defensa, criticaba a los funcionarios federales por su excesivo secretismo sobre el tema de los ovnis, diciendo: creo que nosotros, como estadounidenses, podemos aceptar la verdad, y también creo que el mundo merece saber la verdad. Este exoficial de inteligencia instaba al Congreso a aprobar un tipo de legislación que protegiese a los denunciantes del gobierno que tuviesen miedo de revelar lo que saben sobre los ovnis. De hecho, este tema es bastante común entre los que testificarán en la audiencia abierta del 13 de noviembre de 2024. Este funcionario del gobierno ha estado ocultando pruebas del Congreso, y él dice que tecnologías avanzadas que no han sido fabricadas por su gobierno ni por ningún otro están monitoreando instalaciones militares muy sensibles en todo el mundo, lo que plantea implicaciones inquietantes para la serie de avistamientos de drones misteriosos en bases estadounidenses que se han visto en los últimos días. De hecho, se han presentado más de 6.000 informes de drones extraños en las últimas horas ante las fuerzas del orden federales. Aunque las identificaciones quizás algunas son erróneas, de aviones convencionales que han sido abundantes en medio de este creciente pánico que ha habido de los medios de comunicación, pero otros muchos son relatos bastante extraños que se están diciendo en los últimos días. De hecho, hay nuevos estudios que se están comentando en los medios de comunicación con el tema de los UFOs. Es que muchos saben que desde que Estados Unidos detonó su primera bomba atómica en el sitio de pruebas Trinity en 1945, testigos militares y científicos del gobierno que trabajaban con el sensible arsenal nuclear estadounidense habían registrado docenas de relatos de ovnis. Los escépticos también a menudo habían recurrido a cuestionar la veracidad y los recuerdos de estos testigos, achacando al hecho de equipos defectuosos, etc. Pero la conexión de estas personas decían que entre los ovnis y los sitios nucleares había persistido, sobre todo en India, Rusia y otros lugares del mundo, lo que llevaba a muchos a preguntarse si los extraterrestres o alienígenas, etc., realmente podrían existir. Ahora hay un nuevo estudio que duró muchas décadas y que había analizado más de 500 de los casos de ovnis mejor respaldados de los momentos más álgidos de la Guerra Fría, y concluía de manera inquietante que la inteligencia entendía la energía atómica y entendía las armas atómicas. Los informes de ovnis sobre el arsenal nuclear en los Estados Unidos parecieron trasladarse de los sitios donde se fabricaran las bombas en los silos de misiles y las bases aéreas estadounidenses a medida que crecía esa carrera armamentística de la Guerra Fría. Se hicieron una serie de 3 estudios dirigidos por un sargento retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El grupo centraba su análisis en informes oficiales militares y policiales sobre ovnis entre el 1945 y 1975, evitando relatos poco fundamentados e historias periodísticas ambiguas. Su estudio, que solo cubría casos de Estados Unidos, también utilizaba informes de ovnis avistados sobre bases militares,
no nucleares y centros civiles cercanos para actuar como grupos de control para comprobar sus hallazgos sobre tendencias ovni en las sensibles instalaciones nucleares de USA. Y la conclusión calificada pero inquietante es que los datos de ese periodo de 3 décadas daban credibilidad a la idea de que los extraterrestres o algún tipo de inteligencia fuera de la órbita había estado vigilando metódicamente el ascenso de Estados Unidos a potencia nuclear. Esta inteligencia comprendía el ciclo de desarrollo, tenía cierto conocimiento contextual de lo que se estaba observando y de lo que se estaba buscando. Y esto es lo que se dijo en todo ese estudio. Más informes recientes de Hancock sobre este tipo de conexiones estudiaban como ciertos patrones de actividades militares públicas entre el 45 y 75, y entre los cientos de casos incluidos en los análisis se encontraba el infame caso Maelstrom del 16 de marzo del 67, en el que algunos testigos de la Fuerza Aérea habían informado que 10 misiles nucleares fueron desactivados por un supuesto ovni, confirmado por un informe del Comando Aéreo Estratégico de los Estados Unidos. De hecho, los autores de estos informes llegaban a decir cosas como, se aventuraba incluso a decir un poquito más, diciendo es posible que estas fuerzas alienígenas, etcétera, tuviesen una mejor comprensión del futuro, de nuestro futuro, que la tuviesen mejor que nosotros. Otro decía que el enfoque implicaba intención y que el enfoque obviamente implicaba inteligencia, y la forma en la que había progresado de un tipo de instalación a otro tipo quería decir que comenzaba con plantas de fabricación, que pasaba por plantas de ensamblaje, almacenamiento, implementación, y que era difícil leer todo eso como algo más que alguien con una agenda. En los últimos días también se ha hecho un estudio de los niveles de radiación en New York y que han aumentado mientras otros misteriosos drones han aterrizado al noroeste. Estos niveles de radiación que dicen que se han disparado en la ciudad de New York alimentan teorías de la conspiración muy grandes que ya había en distintos informes de hace varios años que ahora os estamos comentando, que quizás no era sobre guerras, etcétera, como dijimos al inicio, sino sobre fuerzas alienígenas que muchas veces se ha hablado, se ha escuchado, que mucha gente cree que son tonterías, etcétera, pero otros muchos sí se lo creen. Un abogado y crítico de China desde hace mucho tiempo afirma que las púas son una pista de que los misteriosos drones del noroeste podrían ser un esfuerzo secreto del gobierno de Estados Unidos para identificar un arma nuclear implantada, escondida en algún lugar de la ciudad por los enemigos de los Estados Unidos. Esto que no es una mera especulación, esto dijo este abogado que ahora estamos comentando sobre él, llamado Gordon G. Chang, que dice que durante más de una década los funcionarios estadounidenses han estado muy preocupados por la posibilidad de que los norcoreanos o rusos desmantelen un dispositivo nuclear e introduzcan de contrabando las partes en Estados Unidos y las vuelvan a ensamblar en un lugar que ellos elijan y que realmente ni lo sepan. Algunos lugares que se ponían en estos mapas de Chang, en el Bronx, en Manhattan, Brooklyn y otros lugares que podrían ser hasta 46 puntos que están buscando actualmente. Cuando se hablaba de radiación, este hombre decía que claramente esto podría ser una de las cosas que estaban haciendo con los drones, y eso explicaría por qué estaban sobre áreas residenciales, porque el dispositivo podría estar plantado en uno de esos lugares. Aquí es fundamental que los informes más actuales del mapa mundial del contador Geiger no mostraran los picos de radiación en este momento, y es que la Agencia de Protección Ambiental señalaba que las tasas de emisión de radiación, como el CPM, no siempre coincidían con la absorción por parte del cuerpo humano e incluso los cambios en el clima, como el tema de la lluvia. Es que los ciudadanos, las fuerzas del orden y los funcionarios del gobierno habían presentado teorías sobre quién o qué estaba detrás de esta reciente ola de informes sobre drones misteriosos. Desde histeria colectiva, que lo descartamos por completo, espionaje extranjero, extraterrestres y o pruebas de algún avión militar de alto secreto, o incluso porque Donald Trump va a llegar a la Casa Blanca inminentemente. Aunque el relato de este hombre chino llamado Chang se hace eco de los rumores de que los misteriosos drones de New Jersey eran aviones del gobierno estadounidense equipados con detectores de radiación de germanio de alta pureza en busca de una bomba nuclear. Y esta historia es verdad que ha enfrentado serias críticas en las redes sociales, pero que para muchos pueda llegar a tener algo de sentido.
O sea, es verdad que algunas personas decían que les habían asegurado que eso que no era el caso. Salieron algunos pilotos de combate de la Marina, etcétera, diciendo que no había ninguna bomba nuclear suelta ni ningún otro tipo de arma de destrucción masiva, que ese tipo de objetos, fuese lo que fuese, y que estaban persiguiendo en ese momento no era cierto. Este veterano de la Marina dijo a varios medios de comunicación que eran parte del equipo que normalmente entraría en acción para lidiar con una amenaza nuclear inminente al territorio nacional de Estados Unidos, y agregaba que enjambres de tecnología de drones aéreos serían un sistema muy deficiente para ese tipo de trabajos, que tener cientos de drones intentando identificarlos no era necesariamente la mejor manera, pero sí que podría ser algún tipo de arma por ahí de ese tipo de países. La fiebre de los drones está arrasando Nueva Jersey, ya que nuevos datos mostraban que los residentes habían informado más de 1000 avistamientos de objetos voladores en todo el estado en menos de un mes. En total se habían registrado unos 964 incidentes desde el primer avistamiento el 19 de noviembre hasta el 13 de diciembre. Pero es que unas semanas después ya tenemos más de 6.000 informes. Todo esto según estadísticas recopiladas por la Oficina de Gestión de Emergencias del Estado. A pesar del sorprendente volumen de avistamientos aparentes, se ha vuelto a disparar al cielo e incluso provocando el cierre de algunos aeropuertos vecinos en el estado de Nueva York. Por parte de Irán, el legislador de Nueva Jersey, Jeff Van Andrew, hizo la sorprendente afirmación de que esta semana de que Irán podría estar detrás de los misteriosos drones. El republicano dijo para la Fox que la potencia de Medio Oriente había lanzado una nave nodriza estacionada frente a la costa de Garden State. Son de fuentes muy importantes, decía. No lo digo a la ligera. Añadía que los drones deberían ser derribados, algo que es ilegal según la ley federal y que podría ser castigado con hasta 20 años de prisión. Sin embargo, el Pentágono descartaba rápidamente esta teoría, afirmando que no había evidencia de que los drones fueran obra de algún adversario y que negaba que hubiese una nave nodriza iraní acechando la costa de Estados Unidos. Los funcionarios de la Casa Blanca han notado durante mucho tiempo cómo Rusia e Irán colaboran en el desarrollo de aviones no tripulados militares, y Rusia también ocupa un lugar destacado en la lista de adversarios extranjeros que los expertos han especulado si podrían estar detrás de la última oleada de actividad en New Jersey. Algunos analistas de inteligencia han planteado la hipótesis de que el Kremlin podría haber enviado esos drones a la costa este como parte de algún tipo de misión vinculada a la guerra de Vladimir Putin en Ucrania. De hecho, algunos tenientes retirados en inteligencia, etcétera, habían dicho que había sospechas que habían surgido debido a la ubicación de muchos de esos avistamientos, ¿no? Que estaban en Picatinny Arsenal, esa importante planta que fabricaba municiones suministradas a Ucrania. Luego el teniente Macmillan también señalaba que las descripciones de los objetos voladores sonaban exactamente como los drones rusos de Orlan 10, esas naves secretas que volaban en grupos de 3 a 5. Mientras tanto, otras personas, generales del ejército estadounidenses, decían que la situación reflejaba lo que había ocurrido en las bases estadounidenses y de la OTAN en toda Europa, que también eran conocidas por suministrar armas a Ucrania. Pero claro, luego tenemos otras potencias extranjeras, ¿no? Antes os hablaba de Gordon Chang, ese miembro destacado del grupo de expertos conservador en Gaystone, y que había dicho que los drones probablemente fueran resultado del espionaje de potencias extranjeras a Estados Unidos. Actividades que eran demasiado grandes y que estaban demasiado bien organizadas para ser el trabajo de aficionados, y que eso dejaba como las potencias extranjeras, que podrían ser Irán con relación con China, pero que era evidente que alguien estaba intentando desviar nuestra atención hacia otras cosas. Luego hubo otras teorías como el proyecto Blue Beam. Las redes sociales se volvieron locas, con teóricos que insistían en los supuestos drones estaban conectados con un escalofriante complot gubernamental. De hecho, algunas actrices partidarias de Donald Trump estuvieron entre quienes promovieron la teoría del proyecto Blue Beam, que afirmaba que las élites globales estaban planeando usar esa tecnología avanzada para organizar eventos celestiales con el fin de manipular a la población mundial. Por otra parte, también tenemos la teoría del trabajo interno. O sea, otros también defendieron la idea de que la administración de Biden podría estar detrás de la actividad de esos drones, dada esa negativa a ofrecer respuestas tranquilizadoras en medio de esta reciente crisis, y algunos expertos revelaban esa escalofriante teoría de que los drones que iluminaban los cielos de varios estados podrían ser un ejército clasificado. Así que después de estas impactantes revelaciones que estamos comentando sobre New Jersey, Rusia, Irán, Ucrania, hoy
obviamente otros países, las declaraciones de algunos expertos, ex militares que están hablando. Por ejemplo, Elizondo, que ahora estábamos diciendo sobre él al inicio de este vídeo, ese exfuncionario del Pentágono. Luego el otro testigo militar que presentaban esas impactantes revelaciones sobre el tema de los ovnis, ese informe que se había creado hace muchísimos años, entre el 45 y 75, y que afirmaban que habría otro tipo de inteligencia en el mundo fuera de nuestro planeta, pero son muchísimas especulaciones obviamente y que nadie ha podido confirmar dichas teorías, aunque ha habido informes muy extensos a lo largo de este tiempo sobre este tipo de cosas, y ahora estos drones han puesto pues toda la mira, toda la lupa mundial de los medios de comunicación en este tipo de cosas. Yo, como siempre, os pregunto a vosotros qué es lo que pensáis de todo este tipo de teorías, de especulaciones acerca de los drones que sobrevuelan Estados Unidos. ¿Qué es lo que creéis que está pasando? Presencias fuera de nuestro planeta. ¿Creéis que es otra cosa más sencilla? Os dejo por aquí la cajita de comentarios. No olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Oh my god, my phone's making funny, weird noises too. Oh no, they're hacking my system. Oh my